El agua está íntimamente vinculada a la existencia del ser humano, es el vital líquido el que permite el desarrollo de todas las sociedades a lo largo de la historia. A partir del reconocimiento en nuestro país de la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Lo que antes se consideraba solamente una garantía pasa a ser ahora un derecho humano a partir de la reforma constitucional, y esto permite, entre otras cosas, que por un lado la autoridad tenga la responsabilidad en los tres niveles, estatal, federal y municipal, de proveer el vital líquido que es necesario para las personas, y por otro lado el derecho de las personas a exigir precisamente que se le provea el vital líquido de manera accesible, de calidad y a un precio asequible. Bueno, nosotros hemos participado, desde luego, de manera conjunta con las otras dependencias en cuanto a ver y detectar cuáles son esas problemáticas que se tienen, ¿no? De nuestras atribuciones como dependencia, al igual que las demás, hacen lo mismo, lo conjuntamos, lo analizamos y ver si esta es factible, desde luego, para poder interpretarla, ¿no? Y a veces no contamos con algún historial de cómo está, de cómo hacer. Entonces es uno de los primeros retos que nos encontramos, acostumbrarnos, adaptarnos y a formar equipos de trabajo. Nos encontramos con una administración prácticamente en ceros, con muchos problemas, la verdad muchísimos problemas en cuestiones económicos, en cuestión de que pues las tuberías todas están fallidas, muchas reparaciones, las bombas son bombas o tuberías de ya mucho tiempo. Por ejemplo, el equipo que tenemos, las pipas son 3, son pipas que pues realmente pues desconozco la verdad cuántos años tienen ya aquí, necesitan mucha reparación, de mantenimiento, de motor, de llantas, de mangueras, de cualquier tipo de cosa. Okay. Yo creo que los podríamos dividir en dos partes, una que sería la técnica, donde en el caso particular de esta cabecera municipal de Berriozábal, que es donde concentramos el 70% de nuestros usuarios, tenemos la particularidad de ubicarnos en una zona geológica que los geólogos llaman del Cretácico superior. Es un suelo calizo. Aquí tenemos caliche, roca y cavernitas. Es un suelo que no es apto para la retención del agua, no es un suelo esponjoso como el del Cretácico medio que tienen en Ocosocuautla, que es un municipio vecino, Comitán, que tiene los dos tipos de suelo, en una mitad de la cabecera y en la otra. Entonces nosotros no tenemos desafortunadamente fuentes de abastecimiento en la cabecera municipal que aporten el líquido que requiere los usuarios de la cabecera. Pues un reto técnico es que aquí no tenemos el agua disponible para satisfacer la demanda básica. Viene el 70% de fuera, que es parte esto de un programa metropolitano. Entonces, pues el reto técnico es ese, poder desplazar. En la actualidad movemos más de 140,000 metros cúbicos al mes del brazo norte, son 140 millones de litros al mes que se reparten acá, nada más de ese sistema. Y pues eso implica que tenemos que operar 3 estaciones de bombeo, la Carreta, que está en Tuxtla Gutiérrez, el Sabino, que está a un costado del campo militar, el Sabino, y la estación La Caridad, que la tenemos ya empezando a bajar a nuestra cabecera municipal. Entonces ese es un reto técnico, ¿no? El conseguir el agua, el mover ese volumen de agua y contar con un equipo que trabaja pues las 24 horas del día, porque también de noche y de madrugada se operan las estaciones de bombeo y se operan los tanques reguladores y la red de distribución. El organismo es un organismo sin fines de lucro, no persigue utilidades, pero sí venimos operando en números rojos, mientras nuestros costos de operación por el consumo de energía eléctrica, el pago del agua en bloque, la nómina y los costos operativos, que son pues los combustibles para los vehículos, las refacciones para reparación de fugas, mantenimiento de la red,
nos cuestan cerca de 2 millones de pesos al mes. Nuestra recaudación es aproximadamente entre 500 y 600 mil pesos mensuales. Entonces tenemos un déficit bastante significativo, nada más recaudamos el 30% de lo que cuesta operar este sistema. En la cuestión económica, el reto es una resistencia al pago y un exceso de prestaciones sindicales. Entonces tenemos ahí un reto importante. En este caso, SAPAM no recibe subsidios, quiero aclararlo, y al no recibir subsidios, pues entramos en una crisis en el ámbito laboral. Tenemos incrementos del 2014 al 19 de 8% anual, 7%, y finalmente en el año 19 nosotros tenemos un incremento del 4%. Sabemos que si hay incrementos salariales conforme a derecho laboral, esto implica también un importe mayor en los costos por las prestaciones asociadas al salario, y esto pues hace incrementos considerables. Las diferencias de un año a otro pueden ser de varios millones de pesos. Sin embargo, ahora me voy a la parte externa, que son quienes nos mantienen, los usuarios, con el pago de sus tarifas, que no son un impuesto, son el resultado de un cálculo de los gastos de operación que finalmente se reflejan en un monto que se llama tarifa. ¿Y qué es lo que cuesta mandar el agua desde la fuente hasta el domicilio? No necesariamente hasta el tercer o cuarto piso, porque aquí la gente se confunde y dice es que no llega al cuarto piso. No, la ley dice que incluso podemos estar a varios kilómetros de la fuente y es suficiente para satisfacer el derecho humano o cumplir el derecho humano al agua. Entonces el reto económico es este desequilibrio. Si las tarifas no se incrementan y no se actualizan y la gente insiste en pagar lo que viene pagando hace muchos años, entonces no tenemos cómo compensar los incrementos en los costos de operación, no solo salariales, sino el gasto del cloro, el gasto de la luz, que también se ha incrementado, los combustibles, necesitamos combustible o diésel, gasolina, no solo para los vehículos, también para algunas bombas que operan en las pipas, que operan para los desasolves, etc. Y todo eso genera una elevación anual considerable que además se suma a la inflación, y a veces la suma de ambas, inflación más los costos internos de operación, pues generan la necesidad de actualizar las tarifas. El reto social es bien importante. En esta ciudad cosmopolita hay una convergencia de todas las culturas, de muchas partes del mundo, pero también las originarias, y eso es un reto, hacernos entender, el que uno sea de otra parte o que tenga una profesión no te hace superior, y muchas veces así se entiende, y también se asocia a dinero. El que tiene una profesión, pues ese tiene dinero, pero no necesariamente es así. Entonces necesitamos también resolver esta diferencia intercultural que converge en San Cristóbal. Y otra parte es la cultura, porque dentro de lo social acordémonos de la parte cultural. Los usos y costumbres de la gente originaria y de los migrantes del mismo Chiapas y de otras partes que vienen, pues aplican usos y costumbres en la ciudad y los modificamos, hacemos híbridos, y yo creo que para una ciudad esto es un reto. Necesitamos solventar esos, orientar hacia dónde queremos dirigir el esfuerzo y decir, bueno, pues vamos para este lado, de tal manera que independientemente de la interculturalidad veamos al agua como un factor necesario, como algo vital, y que podamos entonces pagar y no usarlo como cuestión. Obviamente el institucional requiere este reto de una mejora en la organización interna del SAPAM. Necesitamos transitar hacia procedimientos estandarizados, hacia un sistema de gestión de calidad. No podemos estar pues con una forma de atención, vamos por ejemplo a la atención de los usuarios,
hoy estoy de buena, los atiendo de una manera y después de otra. No, necesitamos profesionalizar internamente a través de procedimientos adecuados y de una modernización también de automatización de varios procedimientos internos. No podemos seguir en este esquema tan abierto de procesos ya obsoletos. Entonces ese es un reto. Hay un reto institucional también importante, que es el de, aparte de modernizar, pues hacer esta sensibilización y cambiar al usuario, pero cambiarlo a través de una forma de atención y de resolver los problemas de manera diferente. No es fácil hacer un cambio, así como dicen, y ese es un reto que agrego a lo que me preguntan ustedes. Un reto es la desinformación que tenemos localmente, ¿no? Los periodistas, sin hacer en absoluto o los pseudo periodistas, sin hacer una investigación, se atreven a afirmar cosas incorrectas, inadecuadas, y eso hace mucho daño a la sociedad, hace mucho daño al sistema operador y hace mucho daño también a los trabajadores. Entonces es importante que la gente entienda que hay fuentes de información y la mejor fuente es el sistema operador. No podemos hacernos de la vista gorda de decir no puedo informar, porque además está la ley de transparencia y por lo tanto ese es un reto, ¿no? La comunicación y la información. Qué bueno que por ahí veo a Joana, pues estamos trabajando muy fuerte en la comunicación y en la información de la fuente original. Aquí nosotros tenemos a mi cargo, tengo los viveros forestales maderables del gobierno del estado y tenemos un área de microcuencas, también manejo de microcuencas, que hemos estado buscando impulsar algunos proyectos de restauración a través de ciertos fondos externos, ya sea del Fondo Metropolitano, para aquí la cuenca Río Sabinal. Hemos buscado también algunos del FOGIR, que es de riesgos y desastres, que aplica muy bien para este tema del manejo integrado de cuencas, pero estamos en esa temática. Algo importante también es que el año anterior y se hizo un convenio con la Secretaría de Bienestar y estamos produciendo, entre los 2 años van a ser 8 millones y medio de árboles maderables, ¿no? Es algo histórico para el estado, al menos para estos viveros que nunca habían tenido esa cantidad de producción. Pues precisamente sabemos que muchas de las cuencas y microcuencas del estado tienen este estrés por la alta deforestación que hay, ¿no? Hablamos de 60.000 hectáreas anuales que se vienen deforestando. Y entonces tener esta cantidad de plantas, aunque estas para el programa de Sembrando Vida se entregan bajo los esquemas y reglas del programa, van a permitir recuperar una gran parte de estos árboles que se han perdido, ¿no? Y sabemos la importancia que tienen los árboles dentro del ciclo hidrológico, ¿no? Para poder conservar más agua, que no se vaya tan rápido y que no tengamos avenidas extraordinarias también en el tema de seguridad hacia las poblaciones que se encuentran aguas abajo de las poblaciones, que son un regulador climático también, ¿no? O sea, podemos generar ciertos microclimas en algunas partes. La importancia de esto para las grandes ciudades, como es el caso aquí de Tuxtla Gutiérrez, que luego tenemos temperaturas muy altas y que nos vienen afectando en un mayor consumo de agua y en la escasez de la misma al no estar en las partes altas. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, seguramente siempre las habrá en todos los sistemas, pero creo que lo principal es identificar dónde estamos, qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos hacer. Hace un poquito más de un año, cuando me integré al sistema, encontramos, por ejemplo, que nosotros operábamos no a capacidad plena para poder comprar el agua al organismo de Tuxtla Gutiérrez, al organismo de la capital, y fue de lo primero que hicimos, ¿no? Pedir el apoyo del personal capacitado para poder echar a andar los equipos de bombeo que estaban todavía parados, e incrementamos nuestro volumen disponible para el reparto. Te estoy hablando que hace un año nosotros bombeamos alrededor de 6,000 metros cúbicos a la semana. Estos eran adicionales a los quizás 10,000 que podíamos conseguir en las fuentes locales semanalmente. Entonces hablamos de que teníamos disponibles 16,000.
10,000 de fuentes locales, metros cúbicos, y 6,000 metros cúbicos a la semana del brazo norte. Con las mejoras que el gobierno municipal tuvo a bien contratar, pudimos echar equipo de bombeo y en la actualidad, en vez de esos 6,000 metros cúbicos a la semana, estamos bombeando alrededor de 45,000. Entonces incrementamos pues casi 8 veces, ¿no?, lo que bombeamos. Esa fue una solución no económica, pero sí era necesaria y fue relativamente rápida. Fue parte del diagnóstico que encontramos y nos dimos también a la tarea de ir pues continuando con la labor de reparación de fugas. Una parte muy importante también, que también financió el gobierno municipal, fue la sectorización. Fue una inversión pues histórica, porque nunca nadie, ningún ayuntamiento, ningún gobierno municipal en el caso de Berriozábal había destinado esa cantidad. Fue más de la mitad de su fondo de infraestructura, que es el recurso fuerte para inversión en obra. No tengo el dato exacto, pero debió de haber invertido alrededor de 40 millones de pesos en trabajos de sectorización, que consistieron en hacer funcional la red de agua potable de la cabecera. Nosotros desafortunadamente no recibimos de la administración anterior ningún archivo, no teníamos un solo plano de cómo estaba esta cabecera, entonces nos apoyamos en los valvulistas que pues toda la vida han operado esto, y fuimos reconstruyendo a la hora de ir abriendo la sectorización, también viendo qué es lo que había, y pudimos hacer funcional esta red. Entonces los trabajos de sectorización, pues como el nombre lo indica, consiste en ir pudiendo hacer que esta red opere seccionada, que nosotros podamos llevar a una zona compuesta por diferentes barrios, uno o más barrios, el agua en determinada hora y durante determinado tiempo, que les llegue bien, y poder continuar con el resto de los sectores. Eso no pasaba antes. ¿Qué pasó con esa sectorización? Que nos permitió optimizar mucho también la distribución del recurso. Hace un año, con esos 16,000 metros cúbicos semanales, nosotros dábamos el agua una vez cada 3 semanas. En la actualidad, en la mayoría de los barrios estamos suministrando el agua 2 veces por semana. Ese sería parte de lo que yo encuentro que se puede hacer en la mayoría de los casos, diagnosticar cómo está nuestra distribución y optimizar el tema de la producción o la conducción desde las fuentes de abastecimiento. Y lo otro es pues muy importante, porque podemos avanzar mucho en lo técnico si tenemos cómo financiarlo, si nos subsidian, pero es lograr la autosuficiencia, ¿no? Que el sistema pueda operar con recursos propios, que son las contribuciones que los usuarios hacen a cambio de la prestación de este servicio. Entonces en sí hemos entrado también en una concientización, nos hemos apoyado mucho en los vocales de agua que tenemos en cada uno de los barrios para poder bajar esta información. Ahora con el uso de WhatsApp y todo esto, pues es muy fácil poder hacerles llegar los descuentos que tenemos durante los primeros 5 días del mes, avisarles cuando tenemos algún contratiempo y se repondrá el suministro en otra fecha u hora. Y pues también con Facebook, ¿no? Ya nos subimos a la red social e informamos de los trabajos que realizamos ahí. Entonces sería esa cuestión de ver de diagnosticar cómo está el sistema, apoyándose en gente que tenga conocimiento también. Eso fue muy importante, contar con un equipo que ya tenía experiencia y pues no sabemos todo, ¿no? Tenemos que preguntar, pero pues esa es la manera, ¿no? Saber cómo está y qué necesitamos hacer, qué podemos hacer, y mantener informada a la ciudadanía, que ellos sepan qué está pasando, ¿no? Considero que la problemática tanto de Tuxtla como todo el estado a nivel mundial, me atrevería a decir, es la misma, ¿no? O sea, al menos en todo el estado tenemos el problema de las descargas de aguas residuales directas a los ríos, que esto entiendo que es un esquema de hacerlo de mucho tiempo atrás, ¿no? Que tal vez no se ha buscado otro tipo de técnicas para poder realizar este tipo de cosas, porque si veíamos libros o documentos de ingeniería sanitaria de los 50s, te hablaban de hasta
echar los residuos sólidos en los océanos, ¿no? O sea, y ese es el problema que tenemos, de que ya no lo vemos, se fue de mi casa, se fue de donde yo lo veía, ya no es mi problema. Entonces, esta contaminación, la falta de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la falta de una legislación fuerte o que permita respaldar desde la parte de las autoridades que son las que sancionan, porque hay ayuntamientos que tienen los permisos, que tienen las plantas, no los usan, no las dan la administración correcta para poder mantenerlas, porque es lo que se queja muchas veces, de que no hay los recursos para estas, ¿no? Sabemos que cuando las cosas se quieren hacer, con una buena administración se logran hacer, ¿no? Hay algunos municipios que lo han podido hacer en estas administraciones, y entonces considero que la problemática es esa, ¿no? O sea, que tenemos esa costumbre, por decirlo así, de que todo se va hacia el río, porque la misma cuestión de drenaje de la cuenca natural es hacia la parte más baja, entonces eso es lo más sencillo, vámonos hacia eso, ¿no? Y ya estas grandes estructuras de las plantas de tratamiento de residuales, que son las que tenemos que utilizar, y dejamos de lado otras, que también por la misma dispersión que tenemos poblacional en el estado, tal vez no son las más adecuadas, ¿no? Pero son lo que conocemos o lo que se ha conocido en los últimos años, de muchos años, y por eso nos vamos hacia esas, ¿no? Y la falta de la sanción, por decirlo así, de las autoridades competentes. Muy bien, Sergio. Bueno, pues aquí en la cuenca del río Sabinal tenemos un problema fuerte de contaminación por aguas residuales, ¿no? Y digamos desde la parte alta se da un trasvase de la cuenca del río Chapopote, se llama, que está el río La Providencia también, se hace un trasvase para el municipio de Berriozábal, ¿no? Entonces, y hasta el momento no se tiene una planta de tratamiento ya, ¿no? Creo que ya en este año van a empezar a construir una para que abarcará la parte norte del municipio. Pero mientras tanto tenemos toda esa contaminación, ¿no? Que nos llega, y muchas veces aquí por el autódromo, donde está el autódromo, ahí se embalsa esa agua, ¿no? Y se logra filtrar y al otro lado sale limpio, ¿no? Por decirlo así, porque platicaba con unos químicos y me decían, sí, no lleva los sólidos, pero si le hacemos un análisis, sin duda tenemos metales pesados, un montón de bacterias, virus y quién sabe cuántas cosas. Entonces es un problema fuerte acá para la cuenca, porque llega al río, a la cuenca del Cañón del Sumidero, ¿no? Y que al menos lo que es para Tuxtla y Berriozábal, aunque se le da su potabilización, su proceso de potabilización, es la misma agua que estamos regresando, ¿no? O sea, así estamos. Lo que estamos desechando es después lo que nos estamos regresando hacia acá, con su tratamiento, si lo quieres ver así, bueno, con su potabilización, porque el tratamiento sería las aguas negras, pero entonces estamos en este tema. También hemos tenido ya algunas demandas por parte de derechos humanos para lo que es la cuenca del río Pacú, en Suchiapa, porque también hay una gran contaminación ahí, y es muy fuerte. He visto algunas imágenes, sí se ve, hay un color que no es el natural del agua. Hemos tenido también escasez del agua, y sin duda lo de Montebello, ¿no? Que ahí sabemos que por la gran actividad agrícola que se da, y que no hay un manejo adecuado ni de los agroquímicos ni de todos los insumos que se utilizan en estos procesos, hace falta esa capacitación, desde cómo se aplican hasta cómo manejar después estos desechos, ¿no? Los envases en los que vienen, porque también lo que nos han dicho muchas veces es que lo que pasa es que nos dicen que le pongamos más, ¿no? Porque eso así nos va a rendir más o nos va a salir mejor, tanto agroquímicos como fertilizantes, ¿no? Porque algunos estudios han salido que es el exceso de fósforo que ha provocado este cambio de coloración en las lagunas, y también el manejo de los envases que al final llegan al río también. Y también la otra parte que nos decían que hay muchas de estas parcelas que llevan los equipos, las motobombas. En temporada de estiaje tienen que hacer una especie de noria ahí, y ahí ponen los equipos, pero también si le ponen aceite, si le ponen gasolina, dejan los envases ya sobre el cauce, y todo esto viene generando una contaminación enorme en ese sentido. Son de compartir esta responsabilidad o hacer esta corresponsabilidad con la sociedad, o sea, darle esa parte con estas figuras que se están creando a partir de esta ley de las OMSCAS, poder tener esa corresponsabilidad. No podemos hacer ya nada más la gestión o el manejo de las cuencas desde el gobierno, ¿no?
necesitamos la participación en la cogestión que le llamamos ahora, ¿no? de la sociedad para poder tener buenos resultados, para que no sea nada más, es que me trajeron este apoyo que no aplica hacia mi zona, ¿no? Esto, porque es importante que esa presencia desde el momento en que se identifican los problemas, o sea, que seas parte de la identificación del problema, la sociedad que esté ahí también, ¿no? O sea, que no llegues tú como el ente de que, a ver, yo sé cuál es lo que te pasa aquí y yo te resuelvo tus problemas. Si no se da esa relación de la gente, del lugar, difícilmente va a funcionar un proyecto. Difícilmente se van a apropiar de él porque van a sentir que no son parte nunca lo han sido, pues, en realidad. Entonces considero que estas figuras como la OMSCAS es muy importante para poder darle esa fortaleza a la sociedad en ese sentido. También la propuesta que se hace en esta iniciativa de que ya no se dé esa dispersión institucional, ¿no? O sea, que toda la parte referente a los recursos hídricos e hidráulicos se manejen en una sola institución, ¿no? Que no sea nada más un ente normativo, sino que también pueda aplicar toda la infraestructura que se requiere para ir solucionando la problemática, ¿no? Y que considero también que el poder cumplir, como lo dice al principio la iniciativa de ley, que debemos proponernos poder cumplir con todos los objetivos de desarrollo, los 17 objetivos, ¿no? O sea, con eso, con los objetivos y las metas que tienen cada uno de estos, yo creo que no hay más. Con eso que logremos hacer eso, con eso estaríamos solucionando todo, ¿no? Con esta visión holística del manejo integrado de cuencas también, que no podemos dejar de lado. Bueno, acciones hay muchas que implementar. En las respuestas de las anteriores preguntas hay muchas acciones implícitas ahí. Algunas son la sensibilización, la comunicación. También hay que hacer acciones para mejorar la eficiencia física del sistema operador. Esto es invertir recursos, gestionar recursos. En esta temporada ha sido muy complicado con COVID. No hay muchas fuentes de financiamiento para lograr recursos que permitan al menos tener cubierta la parte técnica, y eso se complica. Las personas creen que la cuarta T significa que va a haber dinero regalado para todos, y eso no es cierto, es una mentira. Yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo por conservar y mantener los sistemas operadores, porque el agua es de todos, no es de una persona. Y eso es importante, ¿no? Las acciones que se tienen que hacer ahí es esta. Una acción que yo recomendaría muy importante es la despolitización de los sistemas operadores. Mientras siga inmersa la política en los sistemas operadores, no se va a poder avanzar gran cosa. Creo que me decían muchos grupos, muchos líderes, es que así estamos acostumbrados, pero la costumbre, pues rebajar la tarifa y pagar menos y ahorrarse un recurso económico, no te va a dar más agua, no te va a dar mejor calidad de agua, y entonces hay que tener cuidado con la cuestión política, porque se cambia lo político por precio de agua y finalmente jamás se invierte, y es mentira, y será siempre una mentira quien diga que va a poder resolver bajando el agua. No se puede, hay que invertir y hay que pagar, así como se paga por un refresco, así como se paga por el celular, hay que pagar los servicios del agua, y esa es otra de las acciones que tenemos que promover, el pago de nuestros servicios si queremos tener paz, porque si no habrá guerra por el agua en San Cristóbal de las Casas.